Oremos. Bendito Dios, haznos considerar lo que hemos cantado, porque vendrá el día en que estemos frente al tribunal de Cristo. Y nuestro deseo es ese día tener ese verdadero y único refugio, que es Jesucristo tu Hijo. Y ahora cuando nos vamos a acercar a tu santa palabra, nos vemos muy necesitados de que tu Espíritu Santo actúe para darnos entendimiento correcto de tu voluntad, para saber qué es lo que tú pides de los que llevamos el nombre de Cristo. La necesidad es muy grande, pero no siempre somos conscientes de cuánto estamos de necesitados. Ven, Señor, y despierta nuestras conciencias y da a cada uno según la necesidad, porque en medio de nosotros habrá quienes están sufriendo angustias y diversas tribulaciones, otros luchando contra el desánimo y debilidades. Y tú conoces los pecados de cada uno. Por eso así nos acercamos reconociendo que te necesitamos, oh Dios. Sé nuestro refugio hoy y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomar asiento, hermanos. Quisiera, por favor, que volvamos al Cantar de los Cantares para continuar donde quedamos ayer, y voy a leer a partir del versículo 10 hasta el 16 del capítulo 4 de Cantares. Cantares 4:10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Que el Señor bendiga esta lectura de su santa palabra. Como veíamos el día de ayer, este esposo describe a su esposa como un jardín peculiar, no cualquier jardín, un jardín cerrado. Y les exponía ayer las razones por las cuales pienso yo que le llamó así: un jardín cerrado y una fuente sellada, unas características especiales en este jardín especial.
Y antes de continuar, vuelvo a insistir en mi convicción de que muchas veces los cristianos no estamos caminando como debemos caminar porque olvidamos quiénes somos en Cristo. Y entonces nos preocupamos mucho por qué hacemos y por qué no hacemos y por lo exterior, antes de entender quiénes somos nosotros. Y si la iglesia entiende quién es y quién es para Cristo, vivirá con respecto a esta convicción. Mi hermano, mi hermana, usted no es como los demás, pero no porque usted tenga méritos propios, es porque ha sido receptor de la gracia de Dios. Y si nosotros somos receptores de la gracia de Dios, no somos como los demás. Hay una gran diferencia. Y cuando nosotros comenzamos a comportarnos muy parecido a los demás, a este mundo, la alerta debería venir a nuestras conciencias y decir, ¿por qué? Si nosotros no somos como los demás. Él nos ha comprado, Jesús, con su propia sangre. La Biblia dice que por medio del lavamiento de la palabra misma, que nos ha dado una vida especial. Bien, entonces les decía que la iglesia debe ser ese lugar precioso donde se desprenden aromas exquisitos, donde está, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15, se desprende el grato olor de Cristo. Y eso deberían percibirlo las personas en nosotros. Estamos hablando obviamente de algo espiritual, pero la comparación es excelente. ¿A qué huele? ¿Al grato olor de Cristo o no? Ayer poquito les mencioné, pero hoy quiero leerles lo que dice con respecto al incienso, Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:3. Para que vean que no tenemos que hacer gran esfuerzo por interpretar lo que ya la palabra de Dios nos dice qué significa. Ahí está. Hemos mencionado mucho la mirra y el incienso y etcétera, y leemos en Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ven? Que está interpretado aquí mismo. El incienso son las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis 8:3 lo reafirma cuando dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, creo que tenemos muy claro que el incienso representan las oraciones. Y le pregunto a los miembros de esta iglesia, ¿huele esta iglesia a incienso? No el incienso de la misa católica, que es externo, que es físico. Les pregunto, ¿se levantan aquí oraciones a Dios constantemente? Que se pueda decir, el olor de incienso está ahí en esa iglesia. Porque eso es lo que se describe aquí. Un jardín del cual se desprenden ciertos aromas y uno de ellos muy principal es el incienso. Ahora nosotros nos enfrentamos a algo, habiendo visto la clase de jardín tan precioso que veíamos ayer, multicolor, multiforma, la gracia de Dios reflejada en las vidas de diferentes personas, todo eso tan bello. Pero resulta que aquí, en el versículo 16, al final del versículo, se hace un ruego que dice así: venga mi amado
a su huerto y coma de su dulce fruta. Venga. Si yo le tengo que decir a alguien que venga es porque no está. El amado no está en el huerto. Ahora ella tiene que decirle, venga a su huerto. Es una realidad que Dios a veces retira el sentimiento de su presencia. Y oigan, como lo dije exactamente, es retira el sentimiento, porque la promesa de Cristo de estar con los suyos es para siempre. Cristo está con los suyos para siempre. Pero la Sagrada Escritura nos muestra muy claramente que Él a veces retira esa percepción de su presencia. Y por eso le corresponde a la esposa decir, venga, vuelva. ¿Por qué no ha vuelto a pasar por aquí? ¿Por qué ahora mis devociones son tan frías y secas? ¿Por qué? ¿Por qué caí en esta rutina fría? Que venga el amado a su huerto. Es suyo. No quiero adelantarme a lo que sería la siguiente exposición, pero en la Biblia vemos cambios a veces entre lo que es de Dios y cuando Dios dice eso es suyo. Dios le dio ordenanzas y fiestas solemnes a Israel y Dios fue el que le dijo, haga esto así y así. Pero nosotros vemos en el profeta Isaías que Dios le dice, vuestras solemnidades y fiestas las tengo aborrecidas. Qué cosa más tremenda. Ya no eran sus fiestas, las fiestas del Señor, ahora son sus fiestas, eso que ustedes hacen. Aquella casa que el profeta dijo, mi casa, casa de oración será llamada, que eso debería ser la iglesia siempre. Hubo un momento en que le dijo Cristo a los judíos, vuestra casa os es dejada desierta. Y se pasa de mi casa a vuestra casa. ¿Cuándo pasa eso? Cuidémonos, porque sabemos que muchas iglesias lo único que le queda de iglesia es el nombre. Pero bueno, siguiendo aquí con la lectura, les decía que es una realidad que a veces Dios retira esa percepción de su presencia. No ha retirado su presencia porque, como vuelvo a afirmar, Él dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta esos días en que usted no siente que Él está, Él está. Pero estamos hablando de que como iglesia necesitamos su presencia. Necesitamos percibir que Él está con nosotros. Y para decir, comprobarles esto que a veces sucede, les puedo leer el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 15, dice, el profeta dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Ese Dios que hay momentos en los cuales se extiende su gracia y se hace tan evidente. Cuidado, porque de nuestra incredulidad e infidelidad, Él puede retirar su presencia. Y aún dice nuestra confesión de fe que a veces por razones que no podemos entender, Dios pudiera, para probar tal vez nuestra fe, de algunas otras maneras, Él retira esa percepción de su presencia. Y eso nos hace a veces falta para que apreciemos las cosas que Dios nos ha dado y que no hemos valorado. Ahora bien, cuando nosotros decimos esto de perder esa percepción de la presencia y de extrañarla, porque si usted es un cristiano y ha llegado a ese punto en la que ya no es lo mismo, cayó en una especie de rutina, su fervor al orar o al leer la palabra o al venir a la iglesia no es el mismo, usted lo extraña porque algún día lo disfrutó. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, porque hay quienes no lo extrañan porque nunca lo han tenido. Y a eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué ven esos en nosotros? Vuelvo a decir,
¿A qué huele la iglesia? La esposa, ese huerto cerrado con todas esas bellas características que vimos, ahora se da cuenta y reconoce que necesita el auxilio divino y hace esta oración. Eso es una oración, lo que estamos viendo aquí. El versículo 16 dice, levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. La palabra espíritu en hebreo, que es ruach, bueno, la palabra más bien en hebreo, ruach, es traducida, dependiendo del contexto, en nuestras Biblias o como viento o como espíritu, pero es la misma palabra. Los traductores tienen que hacer su mejor esfuerzo para ver dónde cabe mejor el significado cuando encuentran la palabra ruach. Y voy a dar algunos pocos ejemplos para que vean qué similar que es. En Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Y ahí es el ruach. Y dice, la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, el ruach, que es la palabra realmente viento, se movía sobre la faz de las aguas. Esa misma palabra se usa cuando después del diluvio, Dios hace pasar un viento. Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un ruaj, un viento, pudiera haber puesto un espíritu sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Éxodo 10:13, que en medio de las plagas dice así, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un ruaj, un viento oriental. Ahora lo describe. Un viento particular, dice, oriental sobre el país todo aquel día y toda la noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y esa misma palabra es la que es usada en Salmo 104, 4:30, donde dice que Dios dio vida a todo por medio de su espíritu. Lo que quería con estas referencias es simplemente enseñarles que esa palabra que describe viento se relaciona con el Espíritu de Dios. Porque aquí tenemos otras dos palabras que se refieren a viento, pero a viento específico, con unas ciertas características. Y entonces la esposa está diciendo, levántate, Aquilón, y ven, austro. El Aquilón es el viento del norte y el austro es el viento del sur. El viento del norte se describe como un viento que es fuerte y frío. Esto lo podemos ver en Job 37:8. ¿Y qué significa? Si está llamando un viento que es fuerte y frío, ¿qué significa? Al leerlo nosotros deberíamos tener un poco de temor, porque esta esposa que está llamando al viento del norte y el viento frío, lo que está diciendo es, Señor, aunque tengas que traer la tormenta, pero haz algo. Y a veces eso es lo que se necesita en nuestra vida. Un viento de aflicción tormentoso que sacuda un poco ¿qué pudiera decir? El letargo en que está la persona, ese adormecimiento. Y todo está tan normal y usted está tan acostumbrado a vivir en ese cristianismo tan mediocre que si no pasa algo, usted sigue ahí. Pero ella dice, levántate, Aquilón. Es que la frase en sí misma, mis hermanos, no es cualquier cosa. Es un ruego. Necesito que hagas algo.
Por otro lado, el viento del sur se describe en la Biblia mayormente como una brisa cálida, una brisa cálida. Y nosotros también debemos pedir ese, por compasión, Señor, alivia el sufrimiento que se está pasando. Hay citas donde, no las voy a leer ahora, pero en Job 37:17, Job 37:8 habla del norte, Job 37:17 de esa brisa del sur, y Lucas 12:55, el mismo Señor Jesucristo hace referencia a ese viento del sur y les dice, ustedes saben qué pasa cuando viene ese y ustedes lo saben interpretar bien. Esa brisa cálida del sur representa algo y les anuncia algo, y sin embargo no saben discernir las señales de los tiempos. El mismo Señor Jesucristo en aquella conversación que tuvo con aquel hombre Nicodemo hizo referencia al Espíritu Santo de Dios actuando como viento. Y él dice, oye su voz, oye su sonido, y ves lo que produce, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, dice Juan 3:8. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo actuando como actúa el viento. Leemos en el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, la descripción de la acción de aquel ruaj divino, de aquel viento de Dios que tenía que soplar para dar vida. Y aunque creo que la mayoría lo conoce, quisiera leerlo brevemente. En el versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Tenemos que hacer una relación entre lo que está profetizando Ezequiel y lo que estamos leyendo en Cantares. Levántate, Aquilón, ven, Austro. ¿Qué está pidiendo? Venga con avivamiento. Necesitamos avivamiento. Porque el pueblo de Dios está adormecido y parece que está muerto. No está muerto, porque ya tiene la vida de Cristo. Pero a veces parece que se hubiera muerto. Y entonces es cuando la iglesia se vuelve ineficaz en su labor. Y hay iglesia en un pueblo, pero nadie sabe que hay iglesia ahí. No estamos hablando de tamaño. La iglesia puede ser pequeña, pero debe impactar la comunidad en la que Dios lo puso. Y debemos entonces clamar creyendo que Dios va a hacerlo. Espíritu, aquí le estamos hablando al Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla. Venga con el soplo de Dios que dé vida. Ahora, volvamos a la ilustración de huerto y de jardín. Lo que está diciendo es, se necesita la acción del Espíritu Santo para que se perciban las fragancias. El jardín puede estar ahí. Y si no hay nada de brisa, no se esparce el olor. El ministerio de la iglesia entonces se vuelve, como les digo, ineficaz. Es como inexistente.
Y es porque estamos confiando mucho en nosotros mismos. Y cada vez que confiemos en nosotros mismos va a venir decadencia a la iglesia del Señor. ¿Y cómo sé que confiamos mucho en nosotros mismos? Por la poca oración, porque la oración es la prueba de que usted depende de Dios. Por eso no puede perderse la oración, por eso hay que esforzarse, porque es cuando usted está demostrando, solo Él puede hacerlo, tengo que ir a clamar para que Él lo haga. Nosotros creo que fallamos mucho en entender esto de la necesidad de la oración, porque damos las promesas de Dios por sentado. Yo les voy a decir, solo un ejemplo quiero darles que me viene a la mente en este momento. Dios le había dicho a Elías en su momento que profetizara y que no llovería más por 3 años y medio. Vino el juicio de Dios. Y después Dios le dice, ve y dile a Acab que él va a hacer llover. Él es el profeta y está recibiendo de Dios esa palabra que dice va a llover. Ahora yo les pregunto, ¿qué hizo el profeta Elías? Dios dijo que va a llover, voy aquí a sentarme a esperar que llueva. Pero él fue a clamar y a decirle a su criado, vaya, fíjese, ¿hay algo? Nada. Otra vez orar y orar, pero me entienden, hermanos, no había dicho Dios que él haría llover y Elías lo creía. Pero no se queda sentado sin hacer nada porque la parte de él era ir y clamar hasta que viera la promesa de Dios cumplirse. Entonces, ¿por qué ustedes y yo no doblamos rodillas? Las promesas de Dios no son para hacernos inactivos. Deberían ser el motor. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Sigamos orando. Les decía que ayer que veíamos en un jardín la multiforme gracia de Dios manifestada y que los dones, los diferentes dones que tienen todos en la iglesia. Y todas estas cosas que decimos a nivel de iglesia, las decimos también a nivel de individuo, porque la iglesia está compuesta de individuos. ¿Ve? Por eso es bonito, porque entonces decimos, Dios está hablándole a la iglesia en general y a cada uno en particular. Este viento que se está pidiendo es necesario y es el que cambia todas las cosas. Por eso les decía, si no hay esto, no se esparce el olor, pero cuando la brisa venga, va a llegar el aroma a otros, el grato olor de Cristo. Cuando nosotros leemos lo que sucedió en aquel día de Pentecostés en Hechos 2:4, decimos, un viento recio llenó la casa. Cuando nosotros leemos después en Hechos 4:31, vean qué interesante. Esos mismos que ya habían recibido el Espíritu Santo fueron llenos del Espíritu Santo. Para que entendamos que el hecho de que nosotros creemos y confesamos que el creyente tiene al Espíritu Santo con él y en él para siempre, no está yéndose y viniendo. Sin embargo, nosotros sabemos que existen mayores y mejores experiencias con Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces hacemos lo mismo que la iglesia primitiva hacía cada vez que fue llena del Espíritu Santo. Y la frase es la siguiente: hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que produce la llenura del Espíritu Santo. Hablar con pasión, con convicción, la palabra de Dios. Piense en todo lo que hace el viento, mueve las naves, mueve los molinos. Pero la gente no quiere movimiento. La gente quiere, estemos aquí tranquilitos, nadie se mueva, nadie haga ruido, nadie me interrumpa la comodidad en que yo estoy. Por eso algunos no van a pedir al aquilón ni al austro que vengan, porque están muy cómodos así. Ahora, hay una cosa tremenda que también pueden estar
deseando evitar a algunos de los que están en la iglesia, pero que no necesariamente son de la iglesia. Y es que cuando corre la brisa, no solamente lleva los buenos olores, si hay algo podrido por ahí, la brisa también lo va a hacer que se huela. Y ustedes que tienen olfato, muchos saben que a mí no me funciona bien. Es una ventaja porque a veces la gente dice, qué mal huele, y a mí no me huele a nada. Y eso es mío. Pero ustedes que sí pueden, saben, dice, qué hay aquí que huele tan mal? Y fue que vino la brisa y le hizo llegar a usted el olor a podrido, a lo que sea, o algún olor feo que a usted no le guste. Bueno, haga la aplicación usted mismo. ¿Qué pasa si viene el viento de Dios? Va a oler lo que nadie sabía que estaba ahí podrido. Ay, hermanos, les estoy hablando de algo que hemos vivido. Nosotros en la iglesia en San José estamos clamando, pidiendo al Señor, y esta palabra se predicó ahí con vehemencia. Y pensábamos que todo estaba tan bien, pensábamos que todos estábamos en un mismo sentir, como debería ser, como aquella iglesia de los hechos que dice, eran de un corazón y un alma. Eso es lo que debe ser el anhelo de toda iglesia del Señor, ser de un corazón y un alma. Y creíamos que estaba así, pero Dios trajo viento de aflicción y se mostró que habían cosas que no olían bien ahí. Había gente que no tenía el grato olor a Cristo, murmuración, cosas feas, críticas, falta de amor, falta de perdón. Por eso les digo, no cualquiera va a hacer esta oración. Levántate, Aquilón, ven austro. Por eso, número uno, porque no quieren que les cambien su comodidad. Y número dos, porque va a ser evidente que hay cosas que no andan bien. Cuando el avivamiento viene, así ocurrirá. Solo pensemos en algo. Porque hay personas que nunca derraman ni una lágrima por los perdidos. ¿Cómo es que no les conmueve el amor de Cristo? Porque la Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe. Hace algo en usted que usted siente el corazón apretado. Eso es constreñir. Eso dice la Biblia, pero veo el cristianismo de muchos que no sienten nunca nada. Y aunque nosotros huimos del emocionalismo y del sensacionalismo, hermanos, ¿cómo puede ser que haya una fe que no afecte nada a su vida? Que usted sea tan indiferente y tan insensible a las almas que alrededor se están perdiendo sin Cristo. ¿Cómo puede ser que no estemos impresionados de la misericordia de Dios? Como decía un hermano allá en los lagos en sus oraciones, oh mi Dios, que no pierda el asombro. Porque algún día se asombró cuando la doctrina correcta llegó a él y se asombra y dice, wow, esto era así. Y yo nunca lo había entendido. Por años he estado en iglesias y ahora entiendo la gracia de Dios y wow, qué asombro más grande. Pero él pedía que nunca pierda el asombro. Porque hay gente que parece que perdió el asombro. Entonces, ¿cuál es la causa de que a veces la iglesia de Cristo no parezca ese precioso jardín cerrado donde la multiforme gracia de Dios se manifiesta en los diversos dones y en las virtudes del amor? La causa es el pecado. Y cuando decimos pecado, ustedes saben que no estamos refiriéndonos solamente a esos pecados escandalosos, inmoralidad y así, sino orgullo, arrogancia, soberbia, ingratitud,
impaciencia, que también es pecado, no ser paciente con su hermano en su proceso que él está aprendiendo a caminar con el Señor, quejas, quejas que vienen por falta de contentamiento. Todos esos pecados impiden que el jardín se vea como debe verse, con sus colores y aromas preciosos. ¿Y cómo vamos a tratar con esto? Necesitamos el auxilio divino, el auxilio del Espíritu Santo. En Efesios 5:18, Él lo manda, sed llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que lo recibiremos si lo pedimos. Voy a leer para ustedes Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y oigan este versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Cada vez que leo este versículo, yo lo voy a decir, y muchos lo habrán oído muchas veces. Jesús te dice a ellos, si vosotros, siendo malos, somos malos, que eso es prohibido decirlo hoy en día, todo el mundo es bueno. Y aún así, en nuestra maldad sabemos dar lo bueno a los hijos. Y en la comparación es tremenda. ¿Cuánto más vuestro Padre dará? Claro, leen este y ustedes saben cómo están las iglesias llenas de gente que toma estos versículos para aplicarlos a su materialismo y avaricia. Y dicen que Dios le va a dar todo lo que les pide. Pero ¿qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que Él va a dar? El Espíritu Santo. ¿Lo desea usted? ¿Quiere usted al Espíritu Santo? ¿Quiere más de Él? Porque Él va a hacer algo. Si Él viene, si el Espíritu Santo viene en poder a despertar la iglesia en Costa Rica, Él va a hacer algo que no le va a gustar a muchos. Que como digo, están muy cómodos en su mundanalidad y en su cristianismo medio de aquí y de allá. Porque el avivamiento y cuando viene Aquilón y Austro que Dios nos manda, usted deja todo por Cristo. Y eso no le va a gustar a muchos. Cuando nosotros leemos en Ezequiel, en la profecía de Ezequiel capítulo 1, el versículo 4, que es la gloria de Jehová, dice que era un viento tempestuoso y que con él venía la gloria de Jehová. Un viento tempestuoso. Yo les quiero preguntar, ¿qué será necesario que Dios envíe a su vida? No piensen en los demás, ni hable de los defectos de la iglesia, a su vida. ¿Qué necesita Dios enviar para que usted reaccione? ¿Un tempestuoso viento del norte? ¿O una cálida brisa del sur? Si nosotros fuéramos sensibles, no contristaríamos al Espíritu Santo. Y lo contristamos cada vez que lo ignoramos. Y que vivimos como si no hubiera Espíritu Santo. ¿Vendrá usted a la oración? ¿Hará todo su mejor esfuerzo por venir a orar, a clamar por Aquilón y por Austro, para que haga algo aquí en Liberia y en toda la provincia de Guanacaste y que Dios levante obreros? Debemos arrepentirnos de nuestras oraciones frías y mecánicas. Decía un pastor que escribió cierto libro que esto llegaba al extremo de estas oraciones mecánicas que son lo mismo siempre, que había un hermano que lo llamaban para orar por la ofrenda o por no sé qué, y había un niñito. Estaba tan acostumbrado a la oración del hermano que él iba diciendo todo, ya se sabía lo que el hermano iba a decir.
así de mecánico, como un rezo católico. Pero entonces, si Dios nos ha despertado un poquito la conciencia y vemos este clamor tan precioso: levántate, Aquilón, ven, astro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ese llamado a experimentar mayor cercanía con Cristo y un deseo de manifestar el fruto del Espíritu Santo de una manera diferente, podremos expresarlo como una oración en aquel cántico tan precioso que estoy seguro que ustedes también lo cantan. Transfórmame, Espíritu de Dios. Líbrame de la ambición carnal. Renueva tú mi débil corazón y haz que te ame como debo amar. No pido sueños, celestial visión, ni roto el velo del misterio ver, ni querubines, ni eternal mansión. Solo que limpies, oh Señor, mi ser. ¿Usted quiere ser limpiado? ¿O está así tan cómodo en sus pecados? Hazme entender, dice la tercera estrofa, hazme sensible a tu dirección. Quiero vencer el mal con decisión. Calla la duda, la murmuración. Dame constancia en la oración. Quiero amarte, oh Señor, mi Dios. Mi mente, alma y corazón te doy. Veo la cruz do Cristo padeció y me consagro a tu servicio hoy. Oremos.